Buenas tardes, mi nombre es Evelyn Taylor Sosa Vera de la Universidad de Pamplona, de la Facultad de Licenciatura en Educación Física, Recreación y Deportes. En el día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante como es el aprendizaje y el desarrollo motor en las diferentes etapas evolutivas del ser humano. Se va a dividir en dos capítulos. El primer capítulo es la introducción del estudio del aprendizaje y desarrollo motor. Aquí podemos ver una imagen de un chiquitín desde sus inicios hasta que empieza el proceso de caminar. Vamos a hablar un poco acerca del comportamiento motor. El comportamiento motor es una interacción dinámica entre el individuo y el entorno. Es un proceso continuo donde la persona responde, se adapta, actúa según las condiciones internas y externas. Se habla que desde la psicología el comportamiento motor es el estudio del movimiento humano desde una perspectiva conductual. Vamos a ver unas áreas principales, como lo es el aprendizaje motor, el control motor y el desarrollo motor. En el aprendizaje motor se adquiere cómo se adquieren habilidades, es cómo se adquieren esas habilidades, ese es el aprendizaje. El control es cómo se organiza y se ejecutan los movimientos. Y el desarrollo motor es cómo se evolucionan las habilidades, esas destrezas a lo largo de nuestras vidas. Una secuencia de movimientos coordinados que pueden variar entre individuos. Eso es en resumidas lo que es el comportamiento motor. Vamos a ver el enfoque de estudio del aprendizaje y desarrollo motor. Se dice que se centra en dos grandes procesos. El primero es un proceso que permite ejecutar los movimientos y el segundo son procesos que permiten aprender. Aquí, ¿qué se busca? La eficacia y el rendimiento. Vamos a ver los orígenes del aprendizaje motor y nos vamos a remontar al siglo XIX. Los primeros estudios dicen que surgen tratando de proceder al análisis del movimiento humano desde una perspectiva netamente psicológica. Podemos ver uno de los actores como es Armstrong, que habla sobre la capacidad para reproducir una distancia con los ojos cerrados, que es percepción de distancia. Y Brian y Harter hablan sobre el estudio de la capacidad de los operarios de telegrafía para transmitir palabras por minuto. Dice que práctica y rendimiento. Aquí podemos ver cómo en esas épocas esos operadores tenían la destreza de poder interpretar o lograr que en un minuto se diese un mensaje en pocas palabras, por así decirlo. Vamos a ver las etapas y vamos a remontarnos a 1920 hasta 1960. En esta época o en esta etapa se habla que era un enfoque muy conductista y asociativo, basado más en el estímulo y la respuesta. ¿Qué sucedía cuando se estimulaba? ¿Qué respuesta generaba el ser humano? Hay dos grandes fuentes de estudio en esta etapa como son la neurofisiología y la psicología. Dice que las ideas que tuvo Thorndike y Snicker se aplicaron al campo del aprendizaje de las habilidades motrices. A lo largo de este periodo surge un gran interés por todo lo que son los procesos de control motor y el papel que juega el sistema nervioso y sus diferentes centros o vías en el control de nuestros movimientos. Vamos a ver una segunda etapa que es enfocada al cognitivismo en el año 1960 hasta el 1980. Dice que surge el procesamiento de la información. En esta etapa se estudian los procesos mentales. En esta etapa el individuo o el sujeto es activo. Esta época es caracterizada por el desarrollo de las grandes teorías del control motor y el comienzo de la gran influencia de los postulados teóricos de la cibernética, el procesamiento de la información y lo consiguiente lo que es analogía hombre-ordenador. Vamos a ver en la actualidad el aprendizaje motor desde más o menos 1990. Habla de la simulación deportiva, ¿sí? Entonces aquí aparecen esa herramienta como son los simuladores que utilizan hoy en día, se ven en Wolf, se ven en la Fórmula 1, una simulación de una carrera, motos, también se ve el entrenamiento visual, la práctica variable y una cantidad de sistemas dinámicos como alternativa a modelos de procesamiento de la información. Vamos a ver los conceptos básicos en el estudio del desarrollo motor. Aquí vamos a hablar un poquito de la psicología evolutiva,
que es la que estudia los cambios del ser humano a lo largo de la vida, como su palabra lo dice, cómo vamos evolucionando, pero desde una concepción psicológica, desde que nacemos hasta la muerte. ¿Qué características? Pues hay una normativa que son los cambios comunes que experimentamos la mayoría de las personas a lo largo de nuestra vida, y la relacionada con la edad, que son los cambios que dependen de las etapas en las que nos encontremos. Aquí podemos desglosar las etapas del desarrollo, dice que habla de 0 a 2 años, hablamos de una primera infancia, de 2 a 6 años hablamos de una etapa infantil, de 6 a 12 está la etapa primaria, de 12 a 20 años entramos en la etapa de la adolescencia, 20 a 65 se habla de la madurez, y ya más de 65 años entramos a la etapa de la vejez. Ahí podemos ver un dibujito de toda la etapa del desarrollo humano. Vamos a ver los diferentes estadios del desarrollo. Los estadios son aquellas etapas con características propias, organizadas y que vienen siendo progresivas. ¿Qué características tienen? Pues homogeneidad, orden, jerarquía y receptividad. ¿Cuáles son los ámbitos del desarrollo humano? Sé que hay 3 grandes ámbitos del desarrollo humano, como es el biosocial, el cognitivo y el psicosocial. ¿Qué es el biosocial? Es cuerpo y movimiento. Integra cuerpo y movimiento, que es el crecimiento corporal, los factores genéticos, salud, habilidades motoras. En el ámbito cognitivo tenemos ya es el pensamiento, la memoria, el lenguaje, cómo aprendemos, la educación. El psicosocial pues son las emociones, las relaciones sociales, la cultura y los valores. Aquí hablamos de un tema que es el problema terminológico, entonces hacemos énfasis en ciertos términos como son el crecimiento, que habla del aumento físico, talla, peso, la maduración, que es el desarrollo normal biológico del ser humano, el ambiente, que son todas estas influencias externas a las que estamos expuestos y que de cierta manera afectan en nuestro aprendizaje y desarrollo motor. Y el desarrollo, que son todos los cambios durante nuestras fases o épocas, etapas de nuestras vidas. La relación maduración-aprendizaje. Aquí hace una analogía y habla de que ambos son muy necesarios. Si uno de estos no está presente, pues no existe el desarrollo. Simplemente si hay maduración, pero no hay aprendizaje, pues no vamos a desarrollar. Y si no hay maduración y hay aprendizaje, pues consideramos que no estamos en la etapa para aprender correctamente y no va a haber un desarrollo como desearíamos. Entonces, muchas veces encontramos niños a una corta edad muy maduros que logran aprender más fácil que los demás. Pero hay niños que son maduros, pero su aprendizaje es muy lento debido a otros factores, o al contrario. Entonces, por eso dice que es muy necesario que las dos estén presentes, de lo contrario no habría un desarrollo o una evolución. Vamos a hablar de algunos factores ambientales que influyen en el desarrollo motor. A lo largo de la charla hemos hablado que los ambientes, la parte externa, afecta o de cierta manera tiende a ser un patrón en cuanto al aprendizaje y el desarrollo motor, como lo es el medio social, el medio donde el ser humano se mueve, donde relaciona, con quién relaciona, el grupo de amigos con el que interactúa todo el tiempo. Las diferencias sexuales también influyen en el desarrollo motor, la escuela, el colegio, los medios de información, el internet, el celular, toda esa cantidad de información que recibimos influye también en nuestro desarrollo motor, y por consiguiente pues también el medio material. Y pues ya como en resumen podemos concluir que el desarrollo motor es un proceso integral y continuo que depende mucho también de la interacción entre lo que es la biología, lo que es el aprendizaje y el entorno, como lo veníamos hablando. También dice que está influenciado fuertemente con el ambiente, creo que ha sido uno de los factores más destacados durante nuestra explicación. Hablábamos de que los niños más maduros pues aprenden con mayor fluidez, aprenden más rápido que otros niños que no lo son. Hay algo que me llamaba mucho la atención y dice enseñar antes de tiempo, poco efecto o frustración. Cuando uno enseña antes de la etapa o antes del momento adecuado, puede que no surja el efecto que queremos o lo que queremos dar a entender o cómo lo recibe la persona, o puede que suceda que exista cierta frustración, ya sea nuestra como preparadores, como entrenadores, como docentes, del sentir de que no se avanza, pero porque a veces no miramos en qué etapa es la que estamos enseñando, en qué etapa queremos que se desarrollen todas estas cositas. Entonces creo que es muy importante que tengamos en cuenta todo esto.
Y bueno, creo que esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado mi intervención y espero sus aportes. Gracias. Ah.